Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar nuestra clase del libro del profeta Isaías. Quiero decirles que esta clase vamos a estarla alternando, ¿verdad? La hermana Edith Cepeda. No vamos a, ahorita ella está de vacaciones, yo las 3 siguientes semanas voy a dar la clase, voy a platicar con ella a ver si quiere dar alguna de las clases y vamos a estarla intercalando, ¿verdad? Es muy importante, bueno, yo creo que lo más importante ahorita es que hagamos una oración. Vamos a iniciar con una oración y pedirle a nuestro buen Dios que nos guíe y nos fortalezca. Señor poderoso, Señor bendito, gracias te damos porque eres grande y eres maravilloso. Gracias, Señor, porque podemos iniciar esta clase del libro del profeta Isaías, un libro muy importante en todo lo que es la vida religiosa y social del pueblo, tu pueblo escogido, del pueblo de Israel. Gracias, Padre Celestial. En tus manos nos ponemos y te rogamos que nos guíes en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Miren, la clase, hermanos, para que vayamos ya más o menos calculando nuestros tiempos, es de 1 hora. Siempre va a ser de 1 hora la clase. Primero Dios, salvo alguna excepción. En esta ocasión va a durar un poco menos. Va a durar un poco menos o va a durar como la mitad, como media hora, porque esta es la clase introductoria, donde les voy a explicar qué material vamos a utilizar, que yo se los voy a ir facilitando, ¿verdad? Yo se los voy a ir acercando. Que no tareas, ¿no? Porque yo sé que ustedes siempre andan bien ocupados, pero qué cosas sí me gustaría que leyeran de la misma Biblia. No tienen que adquirir ningún libro ni nada. No tienen que adquirir ningún libro en especial, simplemente con que tengan su Biblia y si pueden tener una Biblia de una traducción sencilla, mejor. Mejor para que sea más fácil de digerir, de entender lo que nos dice el libro del profeta Isaías. El libro base que tenemos es, a ver si lo alcanzan a ver, es este, que es de Hawkesbury. Es de Samuel Pagán, un gran teólogo que radica en los Estados Unidos. Este libro posiblemente todavía se pueda conseguir. Se llama 3 meses en la escuela de Isaías. 3 meses en la escuela de Isaías. Es uno, el principal que nos va a servir de base, pero no es el único. Vamos a ver algunos otros libros, ¿verdad? Sobre todo un estudio bíblico que hizo en 3 tomos el teólogo uruguayo Mortimer Arias, que yo tuve el gusto de conocer allá en el Cono Sur, y que él era un gran teólogo. Él era de origen argentino, bueno, era de origen uruguayo, pero vivía en Argentina, y él, para que vean qué buen teólogo era, él le daba estudios de Antiguo Testamento a los futuros rabinos en Jerusalén. Y es uno de los pocos, más bien es el único teólogo latinoamericano que ha dado clases a rabinos en Jerusalén. Y les daba clases precisamente de todo lo que es el Antiguo Testamento. Esos los vamos a ver. No vamos a verlos a fondo esos libros porque sí son muy densos. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, qué es lo que nos deja el libro del profeta Isaías a todos nosotros a través del material de Samuel Pagán y también de Severino Croato. Entonces vamos a prepararnos para ello y vamos a iniciar, ¿verdad?, esta clase que espero que la disfruten. Miren, aquí pueden estar relajados. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Me pueden interrumpir sin ningún problema. Porque digan, oiga, pastor, quiero hacer una pregunta. Y ya sin ningún problema interrumpimos y hacen la pregunta. Obviamente las preguntas deben ser enfocadas a lo que estamos viendo, ¿no? No me van a preguntar que cómo se prepara un pastel de chocolate o cosas así. Tiene que ser cosas que tengan que ver con la clase, con el libro del profeta. Y bueno, con el tema que estemos tratando en ese momento. El libro de Samuel Pagán es un libro bastante sencillo de vamos a decirlo así, de digerir, de leer. Es muy rápido. Y vamos a tratar de ver en cada clase, porque se supone que para que esta clase funcione, ustedes, cada sesión está dividida en 7 días. El día número 7
es el resumen de toda la clase. Nosotros no vamos a hacerle así del todo, pues porque no pueden estar leyendo un día cada uno de ustedes, a menos que veamos la manera de fotocopiar el libro y cada quien pues adquirirlo, no que se los venda, no obviamente, sino que lo tengan y de esa manera, ¿verdad? Ustedes en casita antes del miércoles están leyendo cada día, lunes, martes, miércoles, que día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y el miércoles tenemos el resumen. Pero ahí sí sería muy importante para que resulte, para que dé buen resultado, que ustedes lean tanto el libro de Isaías, lo que se está pidiendo, como lo que nos está, la lectura diaria que tienen que hacer. Por eso ustedes piénsenle. O si no, nos enfocamos nada más al resumen los miércoles. Muy bien. Vamos a empezar con el libro del profeta Isaías y vamos a partir de lo que es un profeta. Por eso les decía que hoy son las generalidades. Por eso esta clase, les decía para los que apenas están uniendo, que esta clase va a durar poquito porque es la introducción. Ya todas las demás clases van a durar 1 hora, de 7 a 8. A las 8 terminamos, para que ya puedan ir a merendar y hacer lo que tengan que hacer, hermanos. Por esta ocasión va a durar más o menos una media hora en total. Porque es la pura introducción. Pero sí me importa separar la introducción del inicio de los capítulos. Eso sí me importa para que no se me saturen de cosas. Primeramente, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Alguien podría definirlo así de manera sencilla? 2, 3 palabras. ¿Qué es lo que entienden ustedes por profeta? A ver, ¿quién se anima? Yo entiendo que era como un vocero de Dios. Muy bien, hermana Elenita. Muy bien, es muy buena definición. A ver, otra definición. Ella dio como ahorita el punto clave de lo que es un profeta, la hermana Elenita. A ver, alguien más. Algo que digan, pues es que a mí me dijeron que era esto, o yo me acuerdo, o yo pienso. Hermana Delia, adelante. Sí, ahí va, como que están acercando a la esencia ya. Cuando quieran hablar, hermanos, de plano, hablen. Digan, yo quiero hablar porque no los veo a todos. Como estoy viendo a través del teléfono, porque luego la computadora me anda fallando, entonces no los veo a todos. Entonces, a lo mejor yo estoy levantando la mano y el pastor no me ve. Entonces, hablen, digan, yo quiero hablar. Sin problema. Sí, por ahí va. Miren, vamos a empezar a aterrizar qué es un profeta. Miren, la situación con el pueblo de Israel casi en todo el Antiguo Testamento fue una situación muy adversa en cuanto a los mandatos de Dios. Desde un inicio, Dios marcó la pauta de lo que debería de hacer, la forma de actuar, la misión, vamos a decirlo, del pueblo de Dios. ¿Cuál era la misión del pueblo de Dios? Dar a conocer a Jehová, dar a conocer al Dios único, dar a conocer a Yahvé, o como le quieran decir, ¿verdad? Como esas formas que Adonai, como ustedes gusten, ¿no? Pero aquí lo importante era, su misión es, mira, yo te bendigo para que tú testifiques, des testimonio de quién soy yo Jehová, y todos los pueblos de alguna manera que adoraban dioses paganos alrededor, fueran conociendo a Jehová. Y de alguna manera se dieran cuenta que Jehová era poderoso y que había levantado a un pueblo de un grupo de esclavos que habían salido de Egipto, lo había convertido en una nación poderosa. O sea, recordemos, a veces decimos que el pueblo de Dios salió de Egipto. No era precisamente un pueblo en ese momento. Era un grupo de esclavos que habían venido de un pueblo, pero llevaban siglos, ¿verdad?, de esclavitud y ya estaban más contaminados, vamos a decir, de la cultura egipcia que de otra cosa.
cuando salieron, ¿verdad?, de Egipto, liberados por Dios y tomando, ¿verdad?, como líder humano a Moisés, el pueblo de Dios, ¿verdad?, era un pueblo muy rebelde, ¿verdad?, y todavía con muchas costumbres egipcias, porque así habían estado durante siglos. Es como decir, bueno, es que durante siglos se ha comido la tortilla aquí en México. Entonces que de repente nos dijeron, no, ya no vamos a comer tortillas. Entonces la gente dirá, no, pues como no, si es así como básico en nuestra alimentación, que es cultural también, no solamente es alimento, sino es cultural. Entonces había un problema ahí. Dios los tiene en el desierto para irles quitando todas esas costumbres que habían adquirido durante siglos, irlos, ¿cómo decirlos? Como se le dice a una computadora, escaneándolos o reseteándolos y haciendo que dejaran todas las costumbres de los egipcios, dejaran todo el pensamiento de esclavos y se convirtieran en un pueblo. O sea, ya no piensen como esclavos y ya no piensen como esclavos egipcios. La travesía que Dios les hace dar en el desierto por 40 años, que recordemos, ya eso ya los había dicho en alguna ocasión, que el 40 es un símbolo de mucho tiempo. Los tuvo mucho tiempo en el desierto, a pesar de que no estaba tan lejos el valle de Canaán, no estaba tan lejos, pero los tuvo mucho tiempo en el desierto para que se fueran quitando el ropaje egipcio, las costumbres egipcias, la mentalidad de esclavos y empezaran a adquirir la mentalidad y las costumbres del nuevo pueblo de Dios, porque Dios no quería que siguieran pensando como esclavos. ¿Se acuerdan de esas partes donde le reclamaban a Moisés, ¿no? De que, ay, no, es que allá en Egipto comíamos esto y aquí puro maná, ¿no? Puro maná. No, o sea, Dios hacía eso para que ya deja atrás tu pasado, rompe con tu pasado de esclavo, deja todo eso que antes eras, déjalo atrás, eso ya no te sirve. Hay una historia dentro de la Biblia cuando es destruida Sodoma o Gomorra, no me acuerdo cuál de las dos. Ajá. ¿Y qué le dice Dios a Enoc? Ajá. Que no mire hacia atrás, ¿se acuerdan? Porque si miraban hacia atrás, ¿qué les pasaba? Se morían, se convertían en estatuas de sal. Ajá. Su esposa de Enoc miró hacia atrás, ¿no? Y se convirtió en estatua de sal. ¿Mandé? No era Noé, no. De Lot, perdón. De Lot, ni usted ni yo, ¿verdad? Ni usted ni yo, bueno, esos nombrecitos. Bueno, aquí hay un simbolismo. El que ve hacia atrás, en un pasado un pasado opresor, el que mira hacia atrás se convierte en estatua de sal. Hay que ver hacia adelante, hay que ver a lo nuevo. La esposa de Lot, qué barbaridad, Dios mío, yo soy el pastor, se me fue el nombre, perdóneme. Ajá, entonces hay que ver siempre hacia adelante, hacia adelante. Bueno, el Señor Dios, eso es lo que buscaba cuando estaban ya en el desierto. De alguna manera lo van entendiendo. Recuerdan que finalmente de toda la multitud de personas que salieron de Egipto, pues nada más llegaron, ¿qué? 2 o 3. Ajá, 3 si no me equivoco. Ajá. ¿Y por qué? Pues porque los demás no eran dignos. Seguían manteniendo el pensamiento de esclavos. Y eso no les servía a Dios para fundar una nueva nación. Pero bueno, total que se fundó la nueva nación en el Valle de Canaán. Y aquí está la situación. En el principio todo marchaba bien. Todo bien. Entendían los mandamientos y los obedecían. Pero muy fácilmente se fueron contaminando de las costumbres de las naciones que estaban a su alrededor. No las que precisamente los agredían, sino las que a ellos les parecían exóticas, llamativas, atractivas. Y empezaron a mezclar, ¿verdad?, las costumbres que les había mandado Dios con las costumbres de otros pueblos. Entonces, ahí es donde surge la época profética, inicia. Los profetas, como bien dijeron ustedes hace un momento,
fueron personas enviadas por Dios. ¿Para qué? Para que les recordaran a este pueblo cuáles eran sus principios, cuáles eran sus orígenes y cuál era su misión. Ajá, ¿sí me estoy explicando? Es recordar. Es como si nosotros de repente empezamos a meter ídolos aquí en la iglesia y empezamos a meter, ¿verdad?, costumbres que nos perjudican, ¿no? Espiritual y religiosamente. Y nos acostumbramos a eso. Entonces llega un profeta para decirnos, a ver, ustedes ya ni siquiera leen la Biblia, ya ni siquiera le cantan a Dios, a Jehová, y ya ni hablan de Jesucristo. Ustedes ya hablan de un montón de dioses y se olvidan de Jesucristo y de Dios, de Jehová. Entonces yo he venido en el nombre de Dios a recordarles que no deben de hacer eso. Vuelvan, como dice el libro de Apocalipsis, a su primer amor. Vuelvan a su primer amor, abandonen todas esas costumbres que han ido adquiriendo con el tiempo, influenciados por otros pueblos, por otras religiones, y abandonen eso y regresen a su origen y a su verdadera misión, que es dar a conocer al Dios único, Jehová. Esto, hermanos, desgraciadamente no caía en buena tierra. Y entonces el pueblo de Dios, lejos, ¿verdad?, lejos de obedecer al profeta, pues les molestaba que les dijera sus verdades, como pasa cuando una persona nos dice nuestras verdades. Ajá, trata de corregirnos. Normalmente, a menos que sea una persona muy madura, va a decir, no, pues sí tienes razón, tengo que regresar, ¿no?, a lo que debe de ser, no a lo que estoy ahora haciendo. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no se caracterizaba por eso. ¿Y entonces qué hacían con los profetas? Pues los mataban, así de sencillo, ¿no? Los mataban. Entonces, miren, la definición más sencilla es, el profeta es el que denuncia el pecado del pueblo. Es el que trae la voz profética, o sea, la denuncia del pecado. ¿Para qué? Para que el pueblo deje de pecar y vuelva, ¿verdad?, a su primer amor. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, un profeta no es el que adivina el futuro. No es el que te está diciendo, mira, mañana vas a conocer a una persona con ciertas características. No. Es el que te dice, si sigues tú por este camino, te va a ir mal. Es como decirle a una persona alcohólica, que una vez les había dado ese ejemplo. Oye, no sigas tomando, no sé, alcohol de cañas en ayunas, porque si lo sigues haciendo, tu hígado no va a resistir, se va a enfermar y te puedes morir, ¿verdad?, de alcoholismo. Eso de alguna manera es un ejemplo muy burdo, pero nos retrata lo que es la labor profética. La persona que está tomando el alcohol pues puede hacer caso o no puede hacer caso. Si tomamos el ejemplo del pueblo de Dios, pues no hace caso y además golpea a la persona que le está dando el buen consejo. O la mata, o de plano la mata, como era el caso de los profetas, lo que les pasaba a los profetas. Por eso los profetas no querían ser profetas, como Jeremías, ¿no? No quería ser profeta, se le llamaba el profeta llorón, porque él no quería, ¿verdad? Lloraba, porque no, o sea, me mandas a decirle sus verdades no sé, a la hermana Elenita, que es bien difícil de tratar, ¿no? Y que seguro me va a agarrar a escobazos, ¿no? Es un ejemplo, son ejemplos nada más. Ajá, entonces, no quiero, Señor, no es que quieras, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. No, es un ejemplo nada más, por eso aclaro, es un ejemplo nada más. Entonces, los profetas muchas veces no querían hacer ese trabajo, no eran de que, ay, qué padre, Dios ya me puso de profeta. Pues no, porque era irle a decir sus verdades, pero en este caso, fíjense, a los reyes, a los poderosos. Es como irle a decir a un presidente, no seas corrupto. Ya estuvo suave de que seas corrupto. No debes ser corrupto. Y vas a ver, te va a castigar Dios y va a castigar a todo el pueblo porque junto con tu corrupción estás corrompiendo a todo el pueblo. Entonces el presidente se no molesto, pues me manda a matar, ¿no? Me manda a echar ahí al río Tula, ¿no? O algo así. O me manda a los guaruras o
o a los sicarios, lo que quieran, ¿no? Eso le pasaba a los profetas. Eso le pasaba a los profetas. De hecho, eso le pasó también a Juan el Bautista, por decirle sus verdades a Herodes. Por eso lo encarcelan primero y terminan matándolo, porque era el incómodo, el que decía verdades incómodas. Ajá. Bueno, el libro del profeta Isaías es eso también. Es un estarle llamando la atención al pueblo, pero al mismo tiempo consolarlo, porque mucho de lo que le pasa al pueblo en el libro del profeta Isaías es debido a su propio pecado. El libro del profeta Isaías se divide en 3 partes. Miren, aquí les voy a dar una teoría, hermanos, que es muy... Bueno, primero les voy a decir en qué fecha fue escrito o empezó a profetizar el profeta Isaías, que es en el año 740 antes de Cristo. 740, o sea, antes de que naciera Jesucristo, lo que conocemos nosotros como el año 0, 740 años aproximadamente. Acuérdense que no hay datos exactitos. Ajá, y más o menos casi todo el siglo VIII estuvo profetizando el profeta Isaías. Entonces hay algunas teorías que precisamente vienen de la división del libro del profeta Isaías. La primera parte del libro, el libro del profeta Isaías se divide en 3 partes. 3 partes en lo que se divide todo el libro del profeta Isaías. La primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 39. Vamos a entender esta primera parte como la preexílica, previa al exilio. Ajá. Es en la parte donde se critica, ¿verdad?, fuertemente la actitud de los gobernantes y del mismo pueblo en cuanto a su infidelidad a Dios. Ajá. Es donde el profeta Isaías está criticando fuertemente el desvío de los gobernantes y del mismo pueblo en cuanto a la voluntad de Dios. Es la parte más amplia, la primera parte. La segunda parte es la parte en donde ya están en el exilio. Es la parte del exilio. Ajá, y abarca del capítulo 40 al 55. Capítulo 40 al 55. Es la parte que se vive en el exilio. Y la última parte, la tercera parte, es posterior al exilio. Vamos a entenderlo así, el regreso del exilio, que abarca del capítulo 56 al capítulo 66, o sea, al final del libro. Ajá. Primera parte del capítulo 1 al 39, segunda parte del capítulo 40 al 55 y tercera parte del 56 al 66. Aquí les voy a decir una teoría muy resonada con los teólogos, pero no nos vamos a basar completamente en ella. La vamos a mencionar y vamos a estarla tocando en algunos puntos, pero no vamos a profundizarla. Una parte con la que no están de acuerdo todos los teólogos, pero se los digo para que tengan conocimiento de ello, por si alguien un día les saca este tema, ustedes tengan conocimiento de ello, es que realmente hubo 3 profetas Isaías. En la teología se habla de que hubo 3 Isaías, o sea, 3 personas que son Isaías. Ajá. ¿Por qué se dice esto? Por la amplitud del tiempo en que sucedió todo esto. O sea, preexílico, en el exilio y posexílico. Ajá. Esto quiere decir que dicen, bueno, una persona de esa época no pudo haber abarcado todos esos años de tiempo. No pudo haberlo abarcado. Entonces, seguramente hubo 3 Isaías, porque además el tono, ustedes lo van a ver, lo vamos a ver juntos, conforme vayamos avanzando en el estudio de los capítulos, vamos a ir viendo cómo el tono y algunas características hacen diferente una parte de otra. La primera, vamos a decirlo así de una manera muy secular, ¿no? muy sencilla. La primera los regaña por pecadores, la segunda los consuela porque están en el exilio y la tercera les da consejos generales para que ahora sí ya se porten bien.
digo, estoy hablando de una manera muy sencilla, ¿no? Para que lo entendamos. Primero te regaña porque andas pecando. Después te consuela porque estás en el exilio. Y por último te da consejos generales porque ya regresaste del exilio y ahora sí trata de hacer lo correcto. Ajá, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, mis queridos hermanos. Muy bien. Pues ya casi vamos terminando, hermanos. No sé si hay algún comentario más. Vamos a ver mucho esto, ¿eh? Ya estamos terminando. Vamos a la primera parte, que es la más larga, que abarca del capítulo 1 al 39, está dividida en 6 partes. Aquí en el libro que vamos a leer también es otra forma la división, pero a mí sí me gustaría darles estas divisiones para que haya mayor comprensión de cuál es el tema de cada parte. Ajá. La primera parte es, la primera parte que abarca del capítulo 1 al 39 es primer punto, mensaje acerca de Jerusalén y de Judá. Acuérdense que Isaías estaba en Judá, ajá, Jerusalén, los reinos, ajá, capítulo 1 al 6. El segundo punto, el libro del Emanuel, no de Emanuel, del Emanuel, que abarca del capítulo 7 al 12. Ajá. Vamos a ver por qué el libro del Emanuel. Ajá. Tercer punto, mensajes sobre los pueblos extranjeros, capítulo 13 al 23. Ajá. Cuarta subdivisión, el Apocalipsis de Isaías, que es del capítulo 24 al 27. Aquí hay literatura apocalíptica en el libro de Isaías. Ya hablaremos de qué se trata eso. La subdivisión número 5 es diversos poemas sobre Israel y Judá, capítulo 28 al 35. Y el apéndice histórico, capítulo 36 al 39. Después la segunda parte, digamos el segundo Isaías, es la consolación de Israel. Ese es el tema principal. La consolación de Israel, que es el tema principal del capítulo 40 al 55, y obviamente es la época del exilio, por eso es la consolación de Israel. Y la tercera parte, asuntos generales, capítulo 56 al 66. Ajá. ¿Sí quedó claro, hermanos? Claro como el agua. Van a ver, va a estar bien bueno, hermanos. Va a estar bien interesante. Les va a gustar. Estoy contento y yo creo que ustedes van a estar también muy contentos. Hasta van a decir, vamos a estudiarlo otra vez. Van a querer repetir, pero bueno. Gracias a Dios, hermanos, pues vamos terminando ya nuestra introducción al libro del profeta Isaías por este miércoles. Primero Dios, el próximo miércoles nos vemos. ¿Sale? Sale pues, mis queridos hermanos. Pues gracias a Dios por esta primera clase introductoria. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? ¿Quién quiere orar? Bueno, pues usted, órale. Adelante, hermana Elenita. Amén. Pues Dios les bendiga mucho. Aquí nos vemos en la próxima aventura. Cuídense mucho. Que tengan bonita noche.